Y bueno, vamos a empezar ahora con un poco un repaso, un resumen de lo visto anteriormente, y creo que este ejercicio resume bastante bien todo lo que vimos en las primeras 3 semanas. Tenemos un enunciado que nos pide, dados 2 notas de un estudiante, hay que calcular e informar el estado final en un curso cualquiera, ¿sí? El estado final corresponde a estas siguientes reglas, y acá las tenemos enumeradas. Promociona si ambos parciales tienen nota 8 o más. Regulariza si ambos parciales tienen nota 6 o más. Recupera si algún parcial tiene nota 6 o más. O recursa si ambos parciales tienen nota 5 o menos. Bien. Así que esto sería lo que habría que resolver. Acá lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo en algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué opinan? ¿Puedo tener más de un estado a la vez? No. Sí, promociona y regulariza. Bueno, entonces eso es algo que hay que definir, ¿no? Si promociona, cuando promociona además tiene que mostrar regulariza, o si cuando dice promociona, solo dice promociona, y cuando dice regulariza, solo dice regulariza, ¿sí? Así que eso es una cosa a definir, porque queda como ambigua, ¿no? Si yo lo veo así, cuando yo tenga un 9 y un 9, tendrían que aparecer estos dos. ¿Estamos de acuerdo? Porque cumplen las dos condiciones. Pero, por otro lado, podría decir, bueno, pero si promocionó es un estado distinto al de regulariza, entonces va por otro lado. Bien. Sí, puede ser que haya uno en la guía que es un poco más difícil. Este es un poquito más sencillo, pero para modo de repaso va a venir bien. Así que mientras debaten cuál sería el curso a seguir, es decir, si yo me saco un 9 y un 9, tiene que aparecer uno o los dos mensajes. Yo voy a ir abriendo el Codeblogs. No hay acá una opción para que completen tipo encuesta, ¿no? Consulta y elijan. No importa. En el coso, En este Zoom. sí tiene. Sí, sí tiene. Podríamos probar, ¿no? A ver cómo sale. Creo que lo tiene el anfitrión nomás. Ah, lo tengo que hacer Que yo. sale abajo. Así como tenés el de la selección de grupos, tenés uno que es de preguntas. Puedes armarlas y enviarlas. Entonces, todos nosotros contestamos y a vos te queda la estadística de lo que contestamos. Votación. A ver, añadir una pregunta. Me llevó a la página de Zoom. Bien. Para probarlo, ¿no? A ver qué título para esta votación. Por ejemplo, ¿cómo procedemos? Entonces, con una nota, deben aparecer 2 puntos. Promociona y regulariza puntos. Promociona y regulariza por separado, en casos separados. Ya que nunca hicimos esto, podemos probar. Bueno, a ver. ¿Les aparece la votación? Sí, aparece. Sí, sí, apareció. Bueno, vayan marcando. Y mientras voy creando el archivo. Esto es UTN, GitHub. Ángel, ¿eso Laboratorio que es 1. una cosa de Zoom, la votación? Sí, si no te aparece, no te preocupes, no pasa nada. No, ya apareció, pero no lo conocía, Ajá. por eso.
Sí, yo No, tampoco lo he está usado bueno. nunca y está bueno, está interesante. Por ahí Una acá podemos práctica. poner, para que puedan elegir si quieren 2 parciales o 5, por ejemplo. Y ahí ustedes eligen cuántos parciales quieren. Me da la sensación que van a elegir 2, pero bueno. Pero Bueno, está en bueno realidad porque les conviene que sean 5. no sé, Sí, tienen más probabilidades. ¿vos decís? Vamos a denunciar fraude ahí. No, igual contrato didáctico ya está, no lo podemos cambiar, ¿sí? ¿Qué ejercicio era? Ah, Bueno, no, eso es un siempre se ejercicio que... se puede arreglar. Este es un ejercicio inventado, así que le pongo ejercicio 01 o ejemplo 01. Todos son ejercicios inventados, ¿no? Pero eh, este no es uno de la guía puntualmente. Bueno, hay una tendencia, no sé si ustedes ven el resultado, pero hay una tendencia bastante marcada. Bien. Bueno, ya estoy acá terminando, así que voy a cerrar la votación y van a ver el resultado final. Bien, ¿la están viendo la guía al resultado final? No. ¿No? Yo sí, No, no. pero Ah, porque porque soy tengo que poner coanfitrión. compartir resultados. Ahora Ahí está. sí. Bueno, entonces, si yo me saco un 9 y un 9, tiene que aparecer promociona y regulariza en casos separados, ¿no? Quiere decir que si yo pongo un 9 y un 9, tiene que aparecer promociona solamente. Es lo que eligieron. ¿Está bien? Entonces le agregamos a esto, solo debe mostrar uno de los casos a la vez, por ejemplo. O solo puede tener uno de los estados a la vez. Bien. Ya que eligieron eso, lo resolvemos de esta manera. Así que esto lo puedo ya cerrar a la votación. Y fíjense qué interactivo quedó. Entonces, podés promocionar, podés regularizar, recuperar o recursar. Esos serían los casos. Entonces, Aprovecho. sí, me pareció Aprovecho. mucho. Traten de no tomar soda antes de empezar la clase, porque... Bien. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? ¿Qué opinan? ¿Qué sería la primera parte o los datos de entrada? Las ¿Cuál sería la notas. información de salida? Declaramos las variables primero. Sí, hay que declarar variables, sí, pero Pones datos de entrada, ¿qué les parece que serían? int promociona, 2 notas. punto y coma, abajo. Las notas. La nota de los parciales. Nota 2. Bueno, 2 notas de parciales, vamos a asumir que son notas enteras, como suele ser en la universidad, Sí. sin decimales. Entonces tendríamos 2 notas. ¿Qué es lo que tenemos que mostrar por pantalla? Si promociona, si regulariza. El promedio de ambas. No, fíjense La que condición promedio no en la que dice termina el ninguna curso. parte no dice promedio en ninguna parte del enunciado, así que promedio Acá no no hay están en este cambiando el ejercicio. enunciado. Acá ya no están Claro. cambiando el El estado enunciado. final. El estado final. El estado final. Hay que mostrar el estado final que tuvo el alumno, que puede ser alguno de esos 4. Es un texto lo que hay que mostrar al final, ¿sí? Y después, en el medio, ¿cuál sería el proceso para transformar esos 2 números ingresados en ese estado final, ¿sí? En ese estado del estudiante. Y ahí, ¿qué les parece? ¿Cómo podríamos resolver eso sin ser muy por ahí detallistas en todos los pasos? Pero ¿qué estructura habría que resolver? ¿Qué utilizar? Habría que hacer preguntas. ¿Y cuántas preguntas les parece que tendríamos que hacer? 3. 3. Podrían ser 3 y alguno de los, como sí o sí va a ser un caso por vez. Si no fueron ninguno de los 3 anteriores, por así decirlo, puedo asumir que es el que queda, ¿sí?
podría ser 3 y 1 que se saca por descarte. O también puedo tener 4 ¿No preguntas. pueden ser 2 preguntas y el descarte? No puede ser 2 preguntas y descarte porque son 4 estados con 4 reglas distintas. Entonces tiene que ser sí o sí 3 preguntas y 1 por descarte o 4 preguntas, pero con menos no se puede resolver. O sea, hay que definir las condiciones para cada estado, ¿no? Hay que definir las condiciones para cada estado que están ya definidas acá, ¿no? Son estas que vemos. Estas que vemos acá, ¿sí? Entonces, lo único que habría que hacer es codificar esta lógica. Entonces, habíamos dicho 2 notas, en minúscula, ¿no? Nota 1, nota 2. Bien. ¿Y alguna otra cosa más les parece que hay que ingresar por teclado o declarar por el momento? Por teclado, nada. Bien, entonces arranco pidiendo, por ejemplo, ingresar 2 notas, o mejor, ingresar nota 1. Seguin, nota 1. Después, ingresar nota 2. Endele, así no nos queda todo feo. ¿Te parece? Para mí va a quedar lindo, ¿eh? ¿Sí? Bueno, sí. Después vemos, si no queda lindo lo corregimos. Muy bien. Tenemos las dos notas, nota 1 y nota 2. ¿Por cuál de los casos se arrancarían? ¿Por el de promoción? Podría ser el de promoción, ¿sí? Podría ser, en realidad acá por ahí conviene Tendría que arrancar. arrancar por el recurso. O podría arrancar por el recurso. Por el de abajo de todos. Sí, el ¿Más alto recurso. o el más diría- bajo? Arrancar por alguno de los dos de aquí, ¿no? Yo igual, por una razón particular, voy a arrancar por el de promoción, ¿así? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a preguntarnos. Si la nota 1 es mayor o igual a 8, ¿y qué tiene que pasar con la nota 2 para que promocione? Lo mismo. Lo mismo. Entonces, las dos cosas se tienen que dar a la vez. Acá vamos a estar utilizando un i, ¿bien? Entonces, tiene que ocurrir que la nota 1 es mayor o igual a 8 y que la nota 2 es mayor o igual a 8. Si eso ocurre, acá, ¿qué hacemos? Un cout. Cout promociona la materia. Bien, vamos a hacer un cout que diga promociona la materia. Bien. Luego, si habíamos dicho que no podría ocurrir esto y además otro. Así que si no se cumple esto, vamos a usar un else. Y adentro del else vamos a preguntarnos por el siguiente caso, ¿sí? Entonces acá voy a preguntar, si nota 1 es mayor o igual a 8, no, a 8 no, a 6, y nota 2 es mayor o igual a 6, y este sería el otro caso, ¿no? 2 notas con más de 6 o 6. Sería regulariza la materia. Y fíjense, yo corro riesgo acá de que alguna de las notas sea más de 8 cuando llegue acá. Cuando estoy acá, ¿alguna de las notas puede ser mayor o igual a 8? Sí. No. Sí. Sí. Sí, porque puede ser mayor ¿Alguna o de igual. las notas? Sí, mayor o igual está. Alguna de las notas podría ser mayor o igual a 8. Ahora, ¿podría pasar que las dos notas son mayor o iguales a 8? No. No, porque ya promociona. Dos no. Tomaría Fíjense que primero. cuando usamos el AND, sabemos que las dos condiciones se tienen que cumplir para que esto sea verdadero. Quiere decir que si es falso, lo que pudo haber pasado es, las dos son menores a 8, o una sola fue menor a 8 y la otra no. ¿Está bien? Así que yo aquí no puedo saber con seguridad cuáles son los valores. Si todas son menores a 8 o si hay alguna que es mayor o igual a 8. Bien. Profe, una pregunta. ¿Y si, Sí. por ejemplo, saca 9 y es también mayor a 6 y mayor a 8? Si saca 9 acá, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa con la otra nota?
No, saca 9 en las dos. Toma solo la de promoción. Porque Y también es mayor a 6. sí, pero fíjate que lo primero que se pregunta es si es mayor o igual a 8. Ah, Entonces, como esto cumplió, ya no sale por el else. Entonces, ah, esto que también daría verdadero, ¿sí? Ya no se pregunta. En cambio, si yo lo hubiese puesto así, si se saca dos if 9 y diferentes. 9, Claro. se hace las dos preguntas Ah, y me da los dos resultados. De hecho, fíjense como es fácil de probarlo. Si yo me saco 9 y 9, ¿ven que aparecen las dos cosas una al lado de la otra? ah, O porque sea, estaba el ¿ven cómo else, dio sí. verdadero los dos resultados? Entonces, esta es la razón, por eso hice la votación también. Porque si hubiesen votado de la otra manera, lo hubiese tenido que escribir así. Como votaron de la manera en la cual solo puedes tener un estado, lo escribo de esta manera. O tengo promociona y ya no me pregunto nada más, o si no fue promociona, continúo preguntando si regularizo. ¿Se entiende? Lo que cambiaba si votaban de la otra manera. Sí, pero Bien. Sí, sí. Entonces ya, si esto no se cumple y esto no se cumple, pongo un else. Tengo dos casos más por preguntar, o dos opciones más. Así que necesito por lo menos una pregunta más. ¿Bien? Y fíjense, ¿qué diferencia hay entre recupera y regulariza? Porque son bastante parecidos los enunciados, por así decirlo. Ahí que sería un uno no. es solo un parcial y el otro son ambos. En vez de un i, un Bien. no. Exacto. Acá tenían que ser los dos, 6 o más, y acá con que uno de los dos sea 6 o más, ya va a estar. Entonces, lo que voy a preguntar es algo que va a ser muy similar a lo de arriba, pero el operador lógico lo voy a usar distinto. Entonces, si es una o la otra nota, la que es mayor o igual a 6, vamos a poner un cout que diga recupera parcial, por ejemplo. Bien. Y pregunta, ¿podría pasar de que esto me dé verdadero en los dos? Sí. No, no porque, va, sí, No, pero porque tendría si no, que O sea, hacer primero el regulariza. primer if. Sí, conceptualmente, pero no en este ejercicio en particular. Ah, no, Porque porque si los dos Pues me tiene dan... o. No, Claro. si los dos dan más que 6, se ejecuta el if. regulariza. Claro. Si Claro. los dos da más que 6, ejecuta el de arriba y ya el de abajo no. O sea, podría pasar que en una pregunta con no, los dos den verdadero, eso seguro. Ahora, por cómo armamos el ejercicio, acá o me da verdadero la primera condición, o me da verdadera la segunda condición, o me dan falsas las dos. Pero nunca me podrían dar verdadera las dos a la vez. Porque si no hubiese dado verdadero arriba, ¿no? Cuando estaba el AND. Así que fíjense, esta es la capacidad que tiene el anidamiento de los if con los else. Yo puedo saber acá que los dos exámenes no van a estar aprobados con 6 o más, los dos, porque previamente ya lo pregunté y puse un else. Entonces, o sale por acá arriba, o sale por el else y se pregunta aquí abajo. ¿Está bien? ¿Y cómo sería el caso en el cual no aprueba ninguno de los dos? ¿Qué tendría que preguntarme? Si las notas son menor a Menor, 5. menor a 5. Básicamente tendría Ah, que pero es ser, el descarte. claro, tendría que ser que esto no se cumpla y que esto tampoco. Es decir, 5 o menos en las dos notas. Sí. Yo puedo Yo le hacer un podría else. poner else y ya está. Sí, yo puedo hacer un else y preguntarme si nota es menor a 6 y esto es nota 1, ¿no? Y nota 2 es menor a 6. Podría tranquilamente. Ahora, no hay manera de que dé una cosa distinta. Porque si alguno de los dos da false, tendría que haber dado acá alguno de los dos true. Entonces con el else lo soluciono. El descarte de la pregunta de arriba va a ser recursa materia. Bien. Bueno, y ahora es cuestión de probarlo, ¿sí?
para probar un programa, en general no es, cuando es un programa no complejo, con cargar datos es suficiente, pero cuando se empiezan a hacer un poquito más difíciles, siempre viene bien tener una, ¿cómo se llama? Una hoja de cálculo. Bueno, tardó un poquito en abrir, pero ahí vamos. Entonces pongamos nota 1, nota 2 y el estado, ¿sí? El estado final. A ver si agrando esto. Ahí está. Vamos a hacer 3, 4 casos. Si saco un 10 y un 2, ¿qué tendría que darme? Recupera No parcial. entiendo. Para. Si me saco un 10 en el primer Regulariza. examen y un 2 en el Regulariza. segundo, Recupera parcial. recupera parcial. ¿Sí? Recupera porque hace- Olvídense acá del promedio, ¿sí? No corre el promedio. Porque fíjense, justo a propósito elegí el promedio da aplaza. 6, el promedio da 6, pero en ningún caso acá menciona el promedio como criterio ni para promocionar, ni para regularizar, ¿sí? Entonces tendría que dar recupera. Después podemos poner un 6 y un 9, que nos tendría que dar El de regulariza. arriba. Regulariza. Regulariza. O podríamos poner un 8 y un 8, que nos tendría que dar Promoción. promociona. Promociona. Y podemos probar un 4 y un 1, que nos tiene que dar recursos, ¿sí? Recupera o recursa. No, recursos. Somos buena onda, pero tampoco para que alguien con un 4 y un 1 darle. Entonces probamos acá, vamos a poner acá, y ponemos un 10 en la primera nota y un 2 en la segunda. Y recupera parcial. Y ahí sí te acepto, no sé qué me había dicho que queda desprolijo, queda un poquito desprolijo, está muy pegado el texto con el, ¿no? En DL. Vamos a poner un endele, pero fíjate que el endele tendría que ir acá, después de haber preguntado, ¿no? Porque yo lo que quiero cambiar es que lo que aparezca abajo sea este cartelito, ¿sí? Arriba del if. Recupera parcial. Sí, arriba Profe, una de pregunta comenzar en- solo, sí. Una Sí, pregunta te entre escucho. paréntesis. Nunca pude hacer que el endele con la barra ¿cómo es que se dice? Me lo tome el programa. Siempre tengo que escribirlo completo. El endele con la barra. O decís esto, Barra N. barra N. Así sería con barra N. Fíjate, le voy a poner 2 barra N. Esto que está acá, ¿Pero va con comillas? sí, con comillas, ¿eh? Va dentro de, Listo, de las solucionado. comillas dobles. Era por eso. Sí, y fíjense que es esta barra y no esta. Porque esto sí va a aparecer la barra y la N por pantalla. Y yo quiero que aparezca un salto de líneas, ¿sí? Es la barra invertida. Bueno, entonces Listo, gracias. dejamos los espacios y probamos con el resto de los estados. 6 y 9 regulariza la materia. 8 y 8 promociona la materia. Y creo que había dicho 4 y 1. 4 y 1 recurso. 4 y 1 recurso. No. Comprobamos que todos los estados están bien. No probamos todas las combinaciones posibles, obviamente, pero ya nos damos una idea de que por lo menos estos 4 funcionan, probablemente esté solucionado. Esto de hacerse una tabla de datos es muy útil. Les recomiendo que a medida que los ejercicios empiecen a ser más difíciles, lo empiecen a usar, porque les ayuda a no estar pensando cada vez, o sea, son 5 minutos por ahí para armar una tabla, y cuando después hacen las pruebas de su programa, lo resuelven en un ratito. O sea, porque saben lo que tiene que dar. En cambio, por ahí no se toman esos 5 minutos para hacer la tabla, y cada vez que hacen la prueba, después tienen que estar 2 o 3 minutos viendo si, dado los valores que pusieron así al azar, lo que se le ocurrió en el momento, es correcto o no, ¿sí? Entonces, ayuda bastante tener una planilla o en un papel al lado esta tabla de datos, ¿sí? Bien, ¿qué les parece si yo
voy llevándome esto para abajo. Perdón, ¿cómo haces eso? Aprieto Alt y las flechitas y los voy moviendo. Y los mueve. Gracias. Bien. Me llevo esto para abajo. ¿Qué podría hacer acá? Fíjense, me voy a declarar una variable que se llame estado, ¿sí? Y, por ejemplo, a este le voy a poner estado 1, a este le voy a poner estado 2, a este le voy a poner estado 3 y a este le voy a poner estado 4. ¿Qué podría usar acá para volver a tener el mismo resultado que tenía antes? Un switch, exactamente, una decisión múltiple. Si bien ahora yo no aproveché el momento en que tenía la certeza de cuál era el estado, le puse un valor que lo identifica, ¿sí? Entonces tengo el 1 para cuando es promociona, el 2 para cuando es regulariza, el 3 para cuando recupera y el 4 para cuando recursa. Y si yo tengo una variable a la que puedo analizar y evaluar cada uno de los casos distintos, entonces es candidata para usar un switch. Fíjense, entonces switch, que es la decisión múltiple, se escribe de esta manera y entre paréntesis va la variable que quiero analizar, que es estado. Y luego cada uno de los posibles casos. Por ejemplo, case 1, 2 puntos y break al final. Case 2, 2 puntos y break al final. Case 3 y case 4. Y ahora es cuestión de acomodar los seouts, ¿no? Poner, este va en el case 1, este en el case 2, este en el 3 y este en el 4. Y yo, porque soy medio maníaco, lo voy a tabular para que quede prolijito. ¿Bien? ¿Cómo hace el texto así, profe? Con tab. Para No, mover arriba cuando lo estaba levantando el texto. Ah, con Alt y las flechitas. Ah, De joya, arriba y de gracias. abajo. Bien. Entonces, fíjense, ahora tiene que volver a funcionar como estaba antes. Vamos a hacer así. Y vamos a probarlo con 1. Con 6 y 9 nos tiene que decir regulariza. Regulariza la materia, ¿ven? O sea que sigue funcionando como antes. Pero, o sea, por ahí uno diría, ¿para qué? Bueno, para explicar el switch, para mostrarles cómo funciona el switch. Pero fíjense, ahora voy a hacer una cosita distinta y fíjense cómo el switch ahora nos viene bien. ¿Qué pasa o qué pasaba antes cuando estaban los seouts? Si yo quería decir que cuando promocione la materia también regularice. ¿Qué había que hacer? ¿Se acuerdan? Que de la encuesta que habíamos hecho sería el caso que no eligió la mayoría. Y entonces, si yo me saco un 9 y un 9, además de decir que promociona, también diga que regulariza. ¿Qué había que hacer? Había que no tener este else y preguntarnos, ¿no? Por en las dos preguntas a la vez, ¿sí? Pero ahora, tomando esta decisión de haber puesto estado 1, 2, 3 y 4, ¿qué habría que hacer para que cuando diga promociona también diga regulariza? ¿Juntar los estados? Juntar los estados, ¿qué sería? A ver. Pregunta, ¿tendría que agregar un quinto estado? No, en la segunda No, la pregunta opción 1 con la 2. No, porque yo la 2 también, yo la 2 quiero que diga regularice la materia. O sea, la 2, que es cuando se saca mayor o igual a 6, pero no mayor o igual a 8, quiero que siga diciendo regulariza la materia. Pero y ¿qué es si lo le que agregás estado Digamos, en 3, el estado estado 1, 1 tenés que poner las dos, los dos ahora sí. textos a salir por pantalla. Exactamente. Yo aprovecho que ya los identifiqué y ahora mi estado 1 tiene que decir, además de esto,
regulariza la materia. Y listo, algo que por ahí antes había que andar corriendo, o podríamos poner así, promociona y regulariza. Esta es otra opción, pero si no, un CAUT más que diga regulariza la materia. Entonces, en lugar de andar cambiando un else de lugar o todo eso que vimos que por ahí había que hacer, ahora es mucho más sencillo, ¿sí? Entonces, si yo me saco un 10 y un 10, ahora este caso es promocionar la materia y regularizar la materia, ¿sí? Así que fíjense, bueno, incorporamos esto del switch como para poder ejemplificarlo, porque no lo habíamos hecho la vez pasada, pero también nos ayudó para cambiar rápidamente lo que podría ser algo que nos piden, ¿no? Nos piden, che, fíjate, antes, además de que diga promociona, que diga regulariza, así el estudiante no se confunde, listo, lo agregamos en el caso que corresponde y listo, solucionado. Y después hay en los switch un caso que se llama default, que es el caso a ejecutar o el código a ejecutar cuando no se evaluó ninguno de los de arriba, ¿no? Cuando el valor de estado, que es la variable a analizar, no fue igual a ninguno de estos casos definidos. Acá podríamos poner, no sé, error del programa, porque podría pasar en base a lo que hicimos que nos dé algo que no sea un número entre 1 y 4. Yo arranco acá. Imagínense que pongo estado en Un número 0. negativo se da. O que haya puesto otra cosa. Si pongo un número negativo en la nota que no estaría bien, y que más adelante vamos a ver cómo corregir eso para que no lo tenga, igual tendría que salir por recursa, porque es una nota menor a 6 en los dos. Y si pongo 11 como nota, va a ser mayor o igual a 8. Si pongo un float, ahí me parece que se va a romper todo el programa directamente. Si pongo Sí, no tiene nada que ver con las 10 notas son exactas. 10.9, se rompe todo, pero igual, viste que el programa es buena onda, lo manda a recuperar. Pero claramente el ejercicio, el programa se rompió porque pusimos un valor no aceptado en un entero, ¿sí? Eso no importa ahora, eso no es una cuestión a corregir en este momento. Si se tiene que poner un int, va un int. Si se tiene que poner un float, va un float, ¿sí? Así que no sería un problema eso ahora. Así que fíjense que podemos poner, acá no hacía falta entonces poner este caso por defecto, porque nunca pasaría, pero vendría bien para cuando hay algún caso que no se analizó y que tenga como un fusible, una salida. Bien, quedó resuelto esto. Se vio un poquito entonces el uso del AND, el uso del OR, el uso de un switch, ¿sí? Y por ahora, bueno, la decisión simple anidada, ¿no? De poder anidar diferentes decisiones simples y ver qué pasa. Entonces, tenemos, creo que un ejercicio que engloba un poco todo lo que vimos hasta el momento. ¿Cómo pongo la barra invertida para el barra N? Es Alt y el que está arriba de la tecla Tab y a la izquierda del 1. Yo lo tengo ahí, pero por ahí en algunos casos está en otro lado, ¿sí? Bien. Alt GR, ¿no? Hay un Alt que es el de la derecha que sirve para eso. A ver si creo que había una pregunta por ahí. Con el Alt 92 la haces. O con Alt 92. Bueno, con Alt 92. Santiago pregunta, ¿en un else no se puede usar más de un if? En un else, si se puede usar más de un if, sí, yo podría acá tener if, pasa una cosa, hago una cosa, if, pasa otra, hago otra. Yo en un else puedo poner todo lo que quiera. En este ejercicio da la casualidad que en el else tengo solo un if. Y en el otro else tengo solo un if.
Pero después, dentro de un else, yo puedo tener cientos de líneas de código y no hay ningún problema. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, a ver, yo voy a dejar de compartir un cachito, así. Bueno. ¿Hay preguntas que tengan ahí en el chat o si quieren comentarlas? Aprovechen. Sí. Profe, buenas noches a todos. Buenas. Yo tuve problemas con los anidados en los ejercicios de la segunda guía. Me parece que yo me estoy haciendo un matete con el tema de las llaves. Si bien no sabe que arranca un if, abre un juego de llaves, el juego de llaves ya pertenece a ese if. El tema es cuando yo empiezo a bifurcar todo eso, ¿no? Le empiezo a meter brazos, como por ejemplo en el ejercicio que hay que buscar el número, colocar 3 números y que tire el sistema el del medio. Sí, ese es un lío. Claro, entonces se me empiezan a abrir las llaves y dentro, y no sé cómo, digamos, no frenarlo, sino abro un juego de llaves para un if. Perfecto, tengo un brazo verdadero, tengo un brazo falso. En el brazo falso necesito colocar otro if, pero a su vez también va a contener otro. ¿Cuál es? ¿Cómo podría yo, un consejo que me pueda dar, por supuesto, más allá de la práctica, para poder controlar esto de los if que se me multiplican como, no sé, como Pokémones? Brian, Soledad, ¿algún consejo que le puedan dar para el tema de los if y que no se confundan a la hora de anidarlos? Me parece que tiene que estar bien identado. Sí. Utilizar bien el lifestyle. Sí. Claro, cuando vos lo identás bien es cuando te das cuenta qué combina con cada cosa. De hecho, en el CodeBlocks, si vos te parás en una llave, te marca cuál es la llave que cierra. Entonces, ahí Cuando también me te paro, vas por dando ejemplo, cuenta. en la llave del A mí ¿No else. estás compartiendo, Ángel? Claro. No. Bueno, ahora vuelvo a compartir. Ok. Comparto de vuelta. Entonces, yo ¿cómo sé que todo esto está en el lado falso de esta primera pregunta que me hice? Porque si me paro... Primero, ¿cómo sé cuál else corresponde a cuál if? Un else siempre corresponde al if más próximo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la llave? Este else. ¿Cuál es la llave que tiene arriba? La de este if. Entonces yo sé que este else ese es el de este if, ¿sí? Y después, ¿cómo sé dónde termina este else? Si yo me paro acá, ven que las llaves como que se iluminan de alguna manera. Entonces puedo ver todo lo que hay dentro de ese lado falso. Y dentro de ese lado falso, lo primero que hay es una pregunta, ¿sí? Que si esa pregunta no se cumple, también tiene un lado falso y así se va como bifurcando, como habías mencionado vos. Entonces, clave esto de poner llaves, y un consejo mío, no hagan esto. Esto siempre, o sea, por ahí te ahorras 2 líneas de código. Inclusive y te yo traes... hice algo así, profe, perdón, ¿no? Que lo interrumpa, y el sistema abajo me ponía, no tiene un if para este else, marcando el else que tenía en rojo, ¿no? Y eso era en parte por mi dedazo, ¿no? Que borraba una que otra llave. Entonces el sistema me iba alertando abajo, bueno, no tenés un if para este else, nunca me dijo no tenés un else para este if, porque puede no tenerlo, pero al revés, no se puede. El sistema me iba alertando, entonces ahí fue cuando me hice como la maraña. Usted, por ejemplo, en el ejercicio, lo hizo tan natural que yo prestaba atención cuando iba colocando las consignas y los brazos, cómo iba desplegando el tema pero nunca le generó un problema, ¿no? A usted, profe. Lo hizo como natural, que cada if, bueno, más o menos ahí traté de agarrarle la lógica, ¿no? Así que me sirvió el ejercicio que hizo recién. Sí, pero por ejemplo, esto a veces uno pasa que empieza a codificar y comete errores y empieza a borrar. Y por ahí cuando empieza a borrar, yo no sé, borro este else y ves ahí ya me queda una llave que ya está cerrando mal y esta me termina cerrando ahora main, ¿ves? Entonces, siempre si uno intenta, como dijo Soledad, si yo borré este else de acá,
¿sí? Entonces yo ahora puedo ver si está bien que coincida esto, que cierre con esto, ¿sí? Porque Sí. técnicamente si yo intenté, la llave que cierra este else tiene que estar a la misma altura que donde puse el else. O sea, tendría que ser esta. ¿Me explico? Y Sí, si sí, sí, ahora esta termina siendo la llave de cierre de main, no puede ser que me quede un montón de cosas por debajo de main. Entonces, Claro, eso me pasaba también. es cuestión de uno ver, si uno va escribiendo así y va intentando, es menos probable cometer, igual se puede cometer errores, pero es menos probable. Y si a ustedes les pasó que yo voy a ver, voy a seleccionar así, imagínense que lo escribieron así el ejercicio. Todo, fíjense cómo se lee, cómo se ve ahora. Es mucho más difícil saber qué cosa está dentro de qué cosa. Igual las llaves se van a seguir pintando, pero igual sigue siendo difícil. Si por alguna razón lo hicieron así o les quedó así, siempre hay una opción que es botón derecho sobre el código y esta que dice Format Use a Style. Si pintan esta, se va a como auto-indentar. Me cambió igual la indentación. A mí me gusta la llave de apertura acá arriba, pero esta es otra manera, ¿sí? Eso creo que en una parte de la edición del Codeblocks tienen para elegir qué modo de llaves lo quieren utilizar. A ver si lo encuentro rápido, si no, seguimos, no pasa nada. ¿Me puedo hacer una Pero pregunta? Yo le Con comentaba, esto. profe, que requería también acá para... está, ¿ven? Acá pueden elegir cómo quieren que quede la indentación, ¿sí? La auto... Yo tendría que elegir este, que creo que es el que he elegido, a ver. Creo que es este. Yo ahora pongo el Format Use Style. No. Voy a poner Control Z porque no lo voy a encontrar fácil, pero seguro que está esa opción para que quede prolijo como a mí me gusta. Igual cada uno después elige la indentación que más le gusta. Traten de elegir una y no dejar todo sin intentar, ¿sí? ¿Dónde ¿Puedo hacer estaba una esa consulta opción? relacionada a Estaba esto? en Settings, Editor y en Source Formatter. Y ahí buscan cuál es el que más les gusta, ¿sí? Creo que sería algo parecido a este, ese, pero a ¿no? mí me gusta que las llaves sean así. Bueno, Por ahí, a ver, qué tipo GNU. complicado. Y bueno, viste, los años no vienen solos. Uno se empieza a ser viejo y se empieza... El de Google es, me parece. Me parece que es el de Google, ¿ven? Que coincide. Pueden tener el preview, igual... Sí, me parece que es el de Google. Pero no importa. Si lo van a escribir, si se acostumbran a escribirlo así, ya no tienen que usar esa opción. ¿Cuál era la pregunta que querías hacer? Que nos pusimos con esto y no te escuchamos, perdón. No, profe, básicamente era eso, que en el parcial creo que usted había comentado en el video anterior, que iba a solicitar que no solamente hagamos el ejercicio o lo que fuese en el código, sino que también iba a requerir una especie de formato, usted o un orden. ¿Puede ser o estoy equivocado yo? Capaz. Y creo que puedo haber dicho que esto, así, intentado, que es acomodar el código de esta manera, cuando nosotros tenemos que corregir y abrir todas las entregas que usted... Imagínense que todos rinden examen, son 210 personas, 15. Sí, más o menos, 215 personas. Entonces, tenemos que corregir 215 exámenes, no vamos a estar muy contentos que digamos. Pero igual lo hacemos porque somos profesionales. Abrimos el primer ejercicio y está todo hacia la izquierda, las llaves todas mal ubicadas. Y no es algo lindo por ahí de verle. Entonces, si nos quieren un poquito, intenten de alguna manera para que cuando lo vemos se entienda, ¿sí? Piensen que nosotros tenemos que tratar de entender qué entendieron ustedes y qué resolvieron. Cuanto más legible sea, más fácil va a ser para nosotros poder entender qué quisieron hacer, ¿sí? A nosotros no nos gusta que únicamente la corrección sea venir acá, poner datos y si no anda, mala suerte, hacer el recuperatorio. Tratamos de ver por qué no anduvo y darles un feedback. Ahora, si ustedes después hicieron un código completamente desprolijo,
y es mucho más difícil encontrar, y a veces hasta terminamos no pudiendo dar un feedback por lo, déjeme decirlo, por lo feo que está el código cuando lo entregaron, ¿sí? Perfecto, profe. Muchas gracias. Bien. ¿Cómo cambiar el fondo de color? Eso no es algo que se puede hacer en un paso. Entonces, puedo Hay un poner video, ¿no? En el foro. Dicen que hay un video en un grupo WhatsApp. Si lo tienen, No me- compártanlo. Yo lo seguí de los pasos de un blog, así que les puedo poner el link a la entrada de blog esa, y con eso lo pueden dejar con este color de fondo, ¿sí? Sí, es syntax highlighting, pero no les va a aparecer por defecto la de fondo oscuro, se la tienen como que instalar de alguna manera. Bueno, ¿alguna que otra pregunta que tengan? Aprovechen ahora. Bueno, entonces estamos con esto. Estoy pensando a ver cómo nos conviene. Bueno, habíamos dicho que otra actividad para hacer hoy era aquellas personas que no pudieron instalar, tuvieron problemas para compilar, pueden aprovechar ahora que estamos en reunión de laboratorio 1 para ver eso, ¿sí? Pero bueno, antes de ver eso, podemos hacer lo siguiente. Podemos ver el ciclo exacto, ¿sí? Dar como una introducción a ese tema, mostrarles después en el campus virtual dónde va a estar ubicado ese nuevo tema, dónde va a estar el apunte y todo eso. Y después ya los que no hayan tenido problemas con el Codeblocks y no tengan más dudas, ya pueden continuar con lo que estaban haciendo, y nos quedamos solamente con la gente que les quedó dudas, ¿sí? Ya sea de la instalación de Codeblocks o de alguna compilación de algún ejercicio. Entonces, planteemos entonces lo siguiente, ¿no? Acá tenemos esto que nos está mostrando el estado, ¿no?, de cada una de las del estudiante, ¿sí? Cada uno de los estados que puede tener el estudiante. Pero, ¿qué pasa si el ejercicio cambia? Yo voy a hacer un copiar y pegar para no cambiar el mismo y que les queden los dos. Entonces le voy a poner ejemplo 2 a este. ¿Sí? Tengo una copia entonces del que es ejemplo 1, este lo puedo cerrar y al abrir ejemplo 2. Esto es laboratorio 1, semana 4, ejemplo 2. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Dadas 2 notas de 5 estudiantes, calcular e informar la cantidad de promocionados regularizados que rindieron recuperatorio o que recursaron. Es decir, yo ahora lo que quiero ver de 5 estudiantes es cuántos hubo de cada uno de esos estados, no mostrar los estados. ¿Entiende la diferencia? Ya no es como antes, que yo ponía 2 notas y me decía promociona, o regulariza, o recupera, o recursa. Yo quiero cargar las 2 notas de 5 estudiantes, y al final de todo me diga, promocionaron 3, regularizó 1 y recupera 1, recursa 0. Bien, quiero esa estadística al final. Entonces, pasó de ser un ejercicio levemente complejo con varias preguntas a hacer algo ya mucho más difícil. Bien, ¿cuántas notas tenemos que ingresar? Hay que ingresar 10 notas, ¿sí? Un par de notas por cada estudiante y son 5 estudiantes. Perfecto, 10 notas. Y como resultado final, ¿cuántos datos hay que mostrar? 4. 4 datos, ¿sí? La cantidad
que hay o que hubo de cada uno de los estados. ¿Bien? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, vamos a ir haciéndolo por partes. ¿Bien? Más allá de que todavía no nos piden, que ya no nos piden mostrar el estado de cada uno de los estudiantes, vamos a seguir mostrándolos, sin contar ni calcular nada. Pero vamos a ver cómo resolverlo para que sea para 5 estudiantes. ¿Bien? Bueno, lo primero que podría hacer para que sea para 5 estudiantes es seleccionar todo esto hasta acá y pegarlo. Ese sería el 1, segundo estudiante, tercer estudiante, cuarto estudiante, quinto estudiante. Tenemos ahora un programa de 200 y pico de líneas, pero funcionaría, ¿sí? Me parece que me olvidé el endele, así que ahora va a aparecer todo junto, pero van a ver qué anda. Pongo 10, 10, promociona la materia, regulariza la materia. Ahora me pide la nota del otro estudiante. 5, 5, recursa la materia. Me pide la nota del otro estudiante. 7 y 6. Y ven cómo copiando y pegando técnicamente lo resolví. Bien. Entonces, esta sería una manera. No me quedó prolijo porque no le puse endele antes de hacerla copiar y pegar, pero andar, anda. ¿Sí? Ahí está. Me pidió las notas para los 5 estudiantes, es decir, 10 notas, y mostró los estados, ¿bien? De esos estudiantes. Ahora, ¿qué pasa si fuese un curso como Laboratorio 1, que son 200? ¿Qué tendría que hacer? Si... Poner el código original en Cronciclo. No, sí, ya sé, esa es la parte más sofisticada, pero si seguimos esta estrategia que usé, que funcionó, no lo pueden criticar tanto porque anduvo. Pero ¿qué tendría que hacer? Copiar y pegar esto ¿cuántas veces? 200 veces. Tendría que copiarlo 190 y pico de veces más, ¿sí? Y en total serían 200 notas. Eso seguro, siempre va a ser 200 notas. Ahora, no tiene sentido que yo tenga que copiar y pegar tantas veces solo por el hecho de que sean más o menos estudiantes. Y ahora fíjense lo siguiente, ¿qué pasa si me dicen, yo lo copié y lo pegué un montón de veces, las 200 veces que me pidieron? ¿Qué pasa si viene y me dice el director de la carrera, ¿sabes qué? Cuando promociona la materia solo la promociona, que no me lo cuente como regulariza, que no lo muestre como regulariza? ¿Me lo cambias? ¿Es fácil de implementar el cambio? No sería tan complejo, pero tendría que andar sacando 200 veces este cout, y al copiarlo 200 veces, se replicó. ¿Sí? Es más, fíjense que ahora en el ejemplo que puso Ángel ya le pasó, porque ahora ¿qué pasa si le tiene que agregar el endele? Claro, yo dije, no me gustó cómo queda, se quedó todo pegado, tengo que ponerle endele. ¿Cuántos endele tengo que poner? Y 1 por cada copy-paste que hice. Así que fíjense cómo ya no es tan fácil de mantener el código, ¿sí? A medida que empieza a crecer. Entonces, si el código crece, en este caso, por, ¿para qué quiero volver a la cantidad? Creo que es 1 más. Y 1 más, y ahí estamos. No, y 1 más. ¿Cuántas veces copié? 1 más. Ahí está. No, 1 más. Che, no puede ser. Bueno, voy a hacer así. Está empezando de nuevo, Ángel. Fíjate el scroll, se te estaba yendo siempre para abajo. Ah, bueno, vamos a hacer así. ¿Hasta dónde llegaba? Hasta acá. Ahí, ¿no? Hasta donde termina el switch. Ahí volvemos a tener el ejercicio como estaba antes. Si esto tiene que cambiar porque hay un conjunto de instrucciones que se tienen que repetir, en este caso 5 veces, porque antes lo habíamos resuelto para un estudiante y ahora es para 5, lo que yo puedo utilizar es algo que se llama ciclo exacto. Bien, ciclo exacto. Y para hacer un ciclo exacto yo necesito una estructura que se llama for, ¿sí? For, así. No es ni Ford como la marca de autos, ni Ford como el comandante, ¿sí? Es for, así. Fíjense que es una palabra reservada, se le pone del color especial como todas las palabras reservadas, así que este ciclo, esta
estructura nos va a permitir a nosotros ejecutar un conjunto de instrucciones una cantidad determinada de veces. Yo tengo que saber cuántas son esas veces que se quiere repetir, ¿sí? Veamos cómo es un poquito un resumen de esto. Creo que ya lo conocen igual, ¿no? El ciclo exacto. Sí, lo vimos, bueno, yo lo vi en programación. En programación Sí. lo estamos viendo, sí. Ya lo vieron. Bueno, entonces les va a resultar conocido, ya saben cómo funciona, ¿sí? Pero por ahí, si lo ven una vez más, no les va a hacer mal, ¿no? Entonces, fíjense, acá hay el ejemplo, algo muy parecido. Yo, en este caso, quiero ingresar 3 números y contar cuántos de esos 3 fueron positivos, ¿no? Entonces, puedo optar esa opción de copiar y pegar, pero ya vimos que no es una solución elegante, sobre todo cuando esto crece y en lugar de ser 3 sean 30. Entonces, el ciclo for viene a hacer algo como lo siguiente. Viene a hacer algo como que entre llaves yo pueda poner qué cosa quiero que se repita una X cantidad de veces, ¿sí? Y eso se va a iterar y ejecutar esa cantidad de veces que yo les había dicho, que les habíamos dicho en el código, ¿sí? Obvio que no es tan sencillo como esto. Tiene, como ya conocen, una estructura un poco más complicada de escribir. En el diagrama lo deben ver de una manera así. Tienen una variable que controla el ciclo, ¿sí? En general usamos la i, pero puede ser cualquier variable. Y esa variable tiene un valor inicial, una proposición lógica de comparación y un valor de incremento, o un valor de cuánto en cuánto se incrementa. Este ciclo exacto que tenemos aquí a la izquierda se puede escribir en código C, y esto sí es un código real, de la siguiente manera. Primero declaro una variable previamente, ¿no? Una variable para controlar el ciclo. Imagínensela ahí. Entonces, la parte, esto yo acá voy a hacer como una especie de zoom, ¿sí? Y la parte de acá, la primera, se llama inicialización. La inicialización se ejecuta una sola vez, y es la que le define un valor inicial al ciclo, ¿sí? En general, si vamos a contar una X cantidad de veces, y lo más, por ejemplo, 20 veces, lo más común sería hacer desde 1 hasta 20. Y ahí sabemos que va a dar 20 vueltas, ¿sí? Pero nada me impide a mí ir desde 0 hasta 19. Ahí también hay 20 vueltas. O de 101 a 120. Y ahí también hay 20 vueltas, ¿sí? Con esto yo garantizo, con estos 3 valores yo garantizo o defino la cantidad de veces que se va a repetir lo que está dentro del for, ¿sí? Primero, entonces, empezando por la inicialización. Después tenemos la comparación. ¿Qué es esto que está acá que seleccioné? ¿Cómo lo podrían llamar a eso? La condición. El condicional. Sí, es una proposición lógica, ¿no? Esto va a dar verdadero o falso. Entonces, si es verdadero, el ciclo continúa, itera, repite. Si es falso, termina el ciclo for y continúa con lo que viene después del for. ¿Bien? Entonces, dependiendo de desde dónde lo empecemos, hasta dónde pongamos la condición de terminar, y el último valor, el último elemento, que es de cuánto en cuánto va a incrementar por vuelta, yo puedo definir de cuántas vueltas va a ser el for. Entonces, este for da 10 vueltas porque empezó en 1, por cada vuelta incrementa de 1 en 1, y va a llegar o va a ser verdadero mientras que el valor de la variable que controla el for sea menor o igual a 10. Por eso es que da 10 vueltas, ¿sí? Si yo hiciera que esto incremente de 3 en 3, ¿cuántas vueltas daría? 3 vueltas, porque la primera i valdría 1, ¿sí? Repite. En la segunda, acá aumentaría de 3, así que i valdría 4. Y yo me pregunto, 4 es menor o igual a 10, verdadero, entonces vuelve a repetir. Da 4 vueltas ahora que lo pienso. En la
En la tercera va a valer 7. 7 menor o igual a 10, sí, entonces da una vuelta más. Le sumo 3 y va a dar 10. 10 menor o igual a 10, todavía es verdadero, da una cuarta vuelta, y después va a valer 13, y va a preguntar 13 menor o igual a 10, falso, y ahí terminaría el for, ¿sí? Daría 4 vueltas, fíjense, no lo analicé bien, pero daría 4 vueltas. Entonces, la forma de determinar la cantidad de vueltas que va a dar un for va a depender por el valor inicial, la condición y el incremento. Si no necesitan incrementar de más de 1, yo le diría que siempre incrementen de 1, porque es la forma más natural de contar. Pero como pueden ver, podemos poner o configurar esto como nosotros necesitemos o querramos. ¿Bien? El más significa que es de a 1. El más es lo mismo que poner i igual a i más 1. Ah, gracias. Eso significa el i más, sí. ¿Y si quiero que cuente de a 4? Acá hay un ejemplo de a 2, pero fíjense. Empiezo en 1, ¿no? El ciclo. Le pido que vaya o que siga funcionando mientras que el valor de i sea menor o igual a 20. Pero en la parte de incremento, yo lo que quiero es que en lugar de ser de 1 en 1, sea de 2 en 2. ¿Ven? Entonces, en lugar de poner i más o poner i es igual a i más 1, pongo i es igual a i más 2. ¿Bien? Dentro del for, de la llave del for, en este ejercicio, a modo de ejemplo, a un cout de i, que es la variable que controla el ciclo. Entonces, como resultado, lo que voy a tener es los números, ¿sí? Fíjense que terminan siendo los impares que hay entre el 1 y el 20, ¿sí? Porque como va de 2 en 2, empezó en 1 y llega hasta 20, terminaré demostrando esto. ¿Qué valor tendría el for? Perdón, ¿qué valor tendría la i afuera del for? No tiene basura, no tiene 1. 21. Exacto. Afuera del for, la i va a tener el valor que hizo que esto sea falso. ¿Y cuál fue el valor que hizo que esto sea falso? Fíjense, el último correcto fue 19. Cuando le sumé 2 más, quedó en 21. 21 menor o igual a 20 es falso. Afuera del for, la i vale 21. ¿Sí? Esto si quieren, ahora lo copio y lo codifico, lo pego en el Codeblocks para que lo puedan ver. No encuentro el Codeblocks. Ah, porque estoy... Listo. Vamos a hacer así. Hago un archivo rápido y pueden ver ustedes acá. Vamos a ponerle ejemplo 03 -for para que sepan que es de for. Y acá pego ese ejercicio, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá el cout y acá vamos a poner fuera del for y muestro lo que tiene la i. ¿Bien? Entonces me va a mostrar todos los valores de i adentro del for y después, y vamos a poner así, antes del for. Porque, ¿qué va a tener antes del for la i? La cantidad de vueltas que da. 1. No, antes de escribir el for, ¿qué va a tener la i? ¿Basura? Basura. Basura, sí. Seguramente cuando lo compiles va a dar 0. Sí, yo tengo una mala suerte para la basura porque cuando quiero que dé un número completamente disparatado, me da un número bastante razonable. Pero esperemos que dé un número bien disparatado. Hola, Martu. No, dio 0, ¿eh? Tengo una mala suerte. ¿Viste? Yo te dije. Acá piensen que esto podría ser cualquier... Che, tenemos público infantil. Si podemos silenciar, así no nos distraemos, por favor. Ahí lo silencié, Gracias. Se ve que se le quedó bien. Está bien. Antes del for, entonces, dice 0. Piensen que este 0 probablemente es por este sistema operativo, pero tranquilamente acá podría decir 50.500, qué sé yo, cualquier valor con basura, ¿sí? Porque antes del for no tiene inicializado nada y entonces, como sabemos,
puede tener basura, ¿sí? Y fuera del for, fíjense, tiene, como habían previsto, 21. Bien. Al final del for. Sí, cuando finaliza el for, Ujú. afuera de todo, ¿no? Afuera del ciclo. Ahí tiene el valor que hizo que esto dé falso. Y el valor más inmediato que hizo que esto dé falso fue 21. Si lo cambiamos a 3, fíjense cómo el ejercicio obviamente va a cambiar, porque ahora va a mostrar 1, 4, 7, 10, 13, 19, 16, 19, y el que hace que finalice ahora es 22, ¿sí? Lo siguen a esta idea. Y obviamente la forma por ahí más común de usar un ciclo es de 1 en 1, porque a mí lo que me interesa por ahí es garantizar que esto dé 20 vueltas, ¿sí? Da 20 vueltas, ¿para qué? Porque yo acá podría poner, no sé, el ingreso de un valor y, qué sé yo, y preguntarme si este valor es mayor a 0, y si es mayor a 0, contar que fue positivo, y después al final de todo mostrar la variable positivo. Entonces, con esto yo podría ingresar 20 números, evaluar si esos 20 números fueron mayores a 0 para saber si es positivo, y al final de todo mostrar, ¿sí? Ahí es donde tiene por ahí más sentido el ciclo exacto. Bueno, entonces vamos a seguir con un poco con este resumen. Ahí lo habíamos dejado, que era como estaba. Y vamos acá. Entonces tenemos este ejemplo. Acá tenemos un ejemplo un poco más concreto sobre un ejercicio, es el que les había mencionado recién, que es que el programa se encargue de pedir 5 números, verifique que cada uno de los números ingresados sea mayor a 0, si lo es, incremente un contador, que se llama post, que previamente fue puesto en 0, y después al final de todo muestre cómo quedó el contador. Y fíjense acá una cosa importante, que lo pusimos con unos colorcitos a la izquierda para que se note bien. A diferencia de antes, ahora vamos a tener instrucciones que se van a ejecutar una vez e instrucciones que se van a ejecutar varias veces. Porque si está dentro de un ciclo, se va a ejecutar más de una vez probablemente. Entonces, ¿cómo podemos saber? Bueno, lo que no está dentro de un ciclo se ejecuta una vez, eso ya lo sabemos. Y después lo que está dentro del ciclo se va a ejecutar la cantidad de veces que nosotros determinemos. Entonces, si esto, ¿sí?, yo lo pusiera dentro de las llaves del for, ¿qué pasaría? Se ejecutaría con el for. ¿Cómo? No escuché, perdón. Se ejecutaría dentro del ciclo varias veces. Bueno, ¿y mostraría el resultado correcto? Creo que no, porque vas a ir sumando a ese positivo los positivos anteriores. Bien. Ahí, como dice Hernán, mostraría el resultado correcto, pero al final de todo. O sea, es la última de las iteraciones en donde yo tendría la cantidad de positivos, ¿sí? Antes me estaría dando un resultado parcial que no me interesa. Entonces, ahora ustedes van a tener que ser, que van a tener que determinar bien qué cosas van a ir adentro de un ciclo y que se tienen que repetir, y qué cosas tienen que ir luego de que concluya el ciclo. Bien, yo quiero mostrar de la lista de los 5 números cuántos fueron positivos una vez de haber ingresado los 5. O sea que claramente tiene que ir afuera del for. Si yo lo pongo adentro del for, lo único que voy a conseguir es terminar mostrando este resultado en cada vuelta, cuando yo por ahí lo quería mostrar al final de todo, ¿sí? Así que ojo con eso ahora, y fíjense qué pasa si yo pongo esto adentro del for. ¿Me va a dar un resultado correcto el programa? No, porque en cada vuelta va a arrancar de 0. Bien, ahí termino arruinando completamente el programa, porque que post se tenga que poner en 0 es algo que lo necesito para que no cuente sobre basura. Ahora, si lo pongo adentro del ciclo for, cada vez que ponga un número nuevo, es decir, cada vez que el ciclo dé una vuelta, me resetea lo que haya contado previamente a 0, lo vuelve a 0. Entonces, nunca me podría dar,
si cargué 5 positivos, un resultado con 5. ¿Sí? Me va a terminar quedando o un 1 o un 0, dependiendo de lo que pase justo con el último número. ¿Sí? Entonces, a prestar especial atención ahora donde ubicamos las instrucciones, porque tenemos una estructura, que es la del ciclo, que va a hacer que el código se repita, se ejecute ya más de una vez, no como antes. ¿Bien? ¿Hasta ahora me siguen? Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Si yo quisiera que en cada ciclo, con cada ingreso de cada número, se emita el cartel que diga positivo y a su vez cuente y al final me emita la cantidad de números positivos, ¿se podría agregar incluso el cartel adentro del ciclo? Sí, claro. ¿Positivo? No, ¿Se por ahí entiende no lo que sería. pregunto? Sí. Por ahí no sería por ahí lo que pide el enunciado este, pero fíjate, me lo copio y lo llevo al Codeblocks para que veamos. Total, es bastante rápido cargar 5 números. Y, Sí, yo me olvidé de contarte, hijo, pero ya debe estar bien, porque más o menos hace 10 días de esto. Ya debe estar bien. bueno, vamos a silenciar de vuelta. Sí, ahí ya lo silencié, Ángel, tranquilo. Gracias, Brian. No pasa nada, a veces uno se olvida de que por ahí está, pero no me enojo, no se preocupe. Ahí está. Igual yo estoy atento acá para cuando gracias. sucedan los imprevistos. Este es el ejercicio visto recién, Está pasado acá. rapidísimo, Brian. Sí, el silenciador más rápido del oeste. Corro esto, me va a pedir 5 números, yo lo voy a tratar de correr acá un costadito para que se vea código y ejecución, ¿no? Ya puso post en 0, arranca pidiéndome el número, ¿sí? Entonces pongo el número 10. Contó, iteró, ahora i vale 2, y me pide el segundo número. El número que ponga acá va a pisar al 10 que puse antes, pero no importa, porque ya lo evalué y ya conté si fue positivo o no. Ahora voy a poner un negativo, un 0, un positivo más y otro positivo más. El resultado me va a dar 3 positivos. ¿Bien? Ahora, lo que decía Mariana es que el programa, además de pedirme y contar, como está haciendo ahora, cada vez que encuentre un positivo, lo informe, ¿no? Informe este número fue positivo, ¿no? Una cosa así sería. Sí, exacto, eso. Bueno, entonces, dentro del ciclo y dentro de esta pregunta, yo lo que voy a poner es, por ejemplo, un cout que diga número positivo, porque sé que el ingresado fue un número positivo. Okay. Entonces, quedaría así. Yo, por ejemplo, arranco y pongo números que no son positivos, no aparece nada. Ahora pongo un número que es positivo y además de contar, me indica que el número que ingresé fue positivo. ¿Sí? Okay. Pongo otro más, y después me termina diciendo también, bueno, otra vez dio 3. ¿Sí? Okay. Sí, se puede hacer. Y esto incluso... Sí, perdón, te interrumpí. No, quiere decir que entonces también dentro de un ciclo se puede emitir un texto. Sí, claro. Acá lo hicimos para indicarle al usuario que ingrese por ahí el número y que sepa que tiene que hacer eso. Y acá por ahí para indicarle que el número ingresado, no sé, es un número positivo. Por ejemplo, si fuese una nota, por ahí podría decir promocionado o aprobado. ¿Está bien? Sí. Hay que analizar bien después si el enunciado nos pide hacer eso o no. Y también sirve, Mariana, porque imagínense que yo estoy... imagínense que yo en el apuro hice esto. ¿No? Y no tengo esto. Entonces yo hice esto así y lo corro. Entonces, pongo así, lo pruebo rápidamente, anda bien, se lo doy a mi cliente y me pagó lo que acordamos. ¿Está bien? Después el cliente lo prueba y hace así. Y está mal. ¿Sí? Porque estoy contando los ceros como positivos. ¿Bien? Entonces, una forma a veces de saber si me mandé una macana o si ya sé que algo no anda y lo quiero como depurar, hay una herramienta mucho más sofisticada para el manejo, para encontrar errores, ¿sí? Que todavía no lo vamos a ver, pero una manera es poner un cout.
pongo un cout acá, entonces empiezo a correr el programa y digo, bueno, pongo -5, no muestra, pongo 6, me muestra, pero está bien. Pongo 0 y me dice que es positivo, y no está bien eso. Entonces, ¿cómo? Bueno, pongo 0, por ejemplo, Pero y 6. ahí te puso 0 positivo, vos pusiste mayor o igual a 0. Claro, eso yo Vos lo hice a pusiste el propósito. igual. Claro, lo hice a Claro. propósito para demostrar esto, pero digo, fíjense como poniendo un cout cuando el programa no está funcionando bien, yo me puedo dar una idea de dónde puede llegar a estar el error. ¿Sí? Entonces, después saco el cout y dije, ah, mira, acá le puse un igual y no tenía que ir. O sea que también sirve como para ayudarme a encontrar errores poniendo cartelitos para saber pasó por acá o no pasó por donde tendría que haber pasado. ¿Sí? Podría servir también para eso. Gracias. Bien. Y Ángel, disculpa. sí. Te hago una pregunta. ¿La i hay que declararla sí o sí antes? ¿Como int i? Sí. Tiene que estar declarada, exacto. Ok. Tiene que estar declarada. Y fíjense lo siguiente. Esto ya es un error mucho más difícil de cometer, pero imagínense que yo, en lugar de poner i++, acá, en el apuro puse i-. ¿Qué les parece que va a pasar? Debería restar. Debería restar. ¿Y en qué Va a ser influye infinito. eso? Bien, no me va a Un tirar loop. un error el compilador, ¿eh? Yo compilo esto, no hay ningún problema. Creo que ni siquiera me tira un warning. No hay ningún problema con esto. Pero si yo lo corro, fíjense, en cada vuelta me alejo cada vez más del 20. ¿Sí? Entonces esto se conoce como un ciclo infinito. Bien. Es un error no de sintaxis, sino es un bug, es un error de programación. Esto estaba i es igual a i+2. Y uno parece que dijera, bueno, pero medio como que lo hiciste a propósito, ¿no? No saben la cantidad de ciclos infinitos creativos que vemos cuatrimestre a cuatrimestre. Así que siempre testeen, ¿sí? Que no hagan un ciclo infinito. Acá, por ejemplo, le dejamos otro ejemplo de ciclo infinito. ¿Cuál es el ciclo infinito acá? Porque probablemente pifié el orden de que quería poner esto. Quería poner 0 acá, Claro, y menor o igual a 20 acá. Entonces, Claro, empezás a contar de 20 y al 0 no va a llegar nunca. al 0 no va a llegar nunca porque incremento. Si quería que vaya desde 20 hasta 0, no hay ningún problema, pero tendría que haber puesto i menos menos. Entonces, la condición sería, arrancan 20, seguir funcionando mientras que sea mayor o igual a 0. Pero por cada vuelta restá, no sumes, porque si no, no termina más este ciclo. Va a ser completamente lo contrario al otro. En lugar de alejarse, siempre se va a alejar, pero digo, en lugar de ir hacia los negativos, este va a ir hacia los positivos, ¿sí? Va a ir subiendo. ¿Bien? Sí. Bueno, y si no conocen esto de acá, no se preocupen, no tiene nada que ver con la materia, es una serie que no la entendí muy bien, así que no sé si lo veas, si vale la pena el meme. Bien, entonces esto sería la parte de ciclo exacto. Como resumen, nos sirve para hacer que un conjunto de instrucciones se repitan una determinada cantidad de veces, ¿sí? Esa determinada cantidad de veces, vamos a volver acá al CodeBlocks, puede estar de forma constante, porque yo escribí, ¿no?, el número, o puede ser a partir de una variable. Por ejemplo, vamos a ponerle a esto vueltas. Y vamos a pedir acá afuera, ingrese el valor final. Qué sé yo, no estoy muy inspirado con los cartelitos. Pido el valor hasta donde quiero que llegue la cantidad de vueltas. Y acá en vez de poner 20, pongo vueltas. Entonces, sigue siendo un ciclo exacto, sigue siendo una cantidad determinada de veces, ¿sí? Pero esa cantidad determinada está determinada por un ingreso en una variable. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 400, va a ir hasta 400. Si yo pongo 20, va a ir hasta 20. Si yo pongo 3, va a ir hasta 3. ¿Se entiende? No necesariamente lo que está acá tiene que ser
una constante. Puede ser una variable, ¿sí? Lo que tienen que asegurar ustedes es que esa variable se haya ingresado o se haya asignado previamente, porque si tiene basura, les va a dar una cantidad de vueltas incontrolable, ¿sí? Así que, bueno, eso entonces también les quería comentar, lo vuelvo a dejar como estaba, de ejemplo, y ¿Puedo hacer una cómo consulta? quedaría, sí, En el caso, de, por ejemplo, de que hablabas de las notas, tenés que entrar 200 alumnos y entablás el ciclo para que sean 200 vueltas. Pero a las 100 notas, por X motivo te quedaste sin alumno y querés terminar el ciclo. bueno, ponele que de alguna manera vos crees que un ciclo termine así abruptamente, lo más probable es que no necesites un ciclo exacto, sino un inexacto, ¿sí? Que es otro que vamos a ver más adelante. Pero, técnicamente, vos podrías hacer en alguna parte del código, ¿no? Por ejemplo, pones un if y si se cumple cierta condición, le decís que i vale 21, por ejemplo. Entonces, esto va a hacer que la próxima vez que compare i, termine el for. Bien. Entonces, es una manera de, si vos querés terminarlo abruptamente, hacer que termine, ¿sí? También había otro que se llamaba break, ¿no, Brian? Break. Y esto también terminaría el for. Sí, break cierra cualquier ciclo, cualquiera de los ciclos. Entonces, esa es otra manera de salir abruptamente de un No es ciclo. recomendable. Pero, no, lo recomendable es, si vos tenés que repetir una cantidad de veces, pero también por una condición tiene que cerrar, es que uses un tipo de ciclo que es inexacto, no exacto. Pero todavía no lo vimos, ¿sí? Así que por ahora mejor trabajar con reforzar y después una vez Claro, que quede bien claro, trabajar con el otro. familiarícense bien con cómo funciona y todo lo demás, y después vamos agregándole cosas a o cuando llegue el tiempo veríamos el otro ciclo. Bien. A ver. Podríamos hacer, no quiero ser malo, a ver, vamos a zoom un cachito. Podríamos dejar ese ejercicio, esa variante en el cual eran 5 alumnos y había que mostrar la cantidad. O podríamos hacer una encuesta de cuál de los tres, Soledad, Brian o yo, lo resuelve. Y que elijan los alumnos. ¿Qué quieren? Encuesta. ¿Estás preguntando a mí o a los alumnos? No, en general, digo, encuesta. Encuesta. Gente. Bueno, Soledad tira uno, ni siquiera encuesta. Soledad, qué gente mala. Una encuesta para saber si queremos encuesta. Una encuesta para saber si quieren una encuesta está perfecto. Vamos a hacer así, que quede como actividad. Y la semana que viene, el viernes que viene, podemos arrancar este ejercicio, ¿sí? Resolverlo. Y podríamos, ya que fueron tan solidarios, podríamos sortear cuál de los participantes lo resuelve. ¿Qué les parece ahí? Podríamos hacer un programa que tire un número al azar y ese número en la lista de participantes es el que lo resuelve. No, mentira, chicos, estoy asustando, pero no. Mira, algunos se animan, pero no. Es buena idea, igual. La semana que Estaría viene, bueno. alguno de nosotros tres lo puede resolver para que quede claro, pero lo bueno sería que ustedes lo traten de hacer. No es un ejercicio sencillo, tiene su vuelta. Ya saben que tienen que usar un ciclo for, pero hay un montón de otras cosas más a hacer, ¿sí? Así que por ahí estaría bueno que sea un ejercicio más de la guía, van a tener otros, y que la semana que viene lo veamos resuelto, ¿sí? Ahí ya están diciendo que lo resuelve Promociona. Fíjense cómo enseguida quieren. Está bien. No modifiquen el contrato pedagógico. Claro. O si no, podemos hacer un ejercicio que si lo resuelven promocionan, pero prepárense para ese ejercicio.
Le damos el final del cuatrimestre final pasado. ahora. Bien. Bueno, entonces acá podremos cortar la parte como de teoría o de preguntas de decisión, de ciclo for, y dejamos de grabar y después ya nos quedamos con las preguntas más de códigos que no compilan, códigos que no se instalaron correctamente, ¿sí? Que vi que había algunas inquietudes al respecto a eso, y el otro viernes seguimos, ¿sí? Y sepan que en el campus virtual va a haber un tema que se llama ciclo exacto, donde van a tener guía de ejercicios, autoevaluación y apunte, ¿sí? Así que, y bueno, esta clase sí también subida, grabada, ¿bien? Bueno, ahí preguntó una cosita antes de que termine. Ignacio preguntó qué diferencia entre i igual a i más 2 o i más más. Bueno, i igual a, lo voy a poner en el Codeblocks. Espera que lo estoy compartiendo. No estás compartiendo, ¿no? Claro. Bien, si yo, por ejemplo, a ver, en este no. En este, sacar acá. Y voy a comentar esto por un ratito, ¿sí? Vamos a poner ahí en 0. Si yo pongo i es igual a i más 1, lo que estoy haciendo es, se resuelve siempre lo que está a la derecha primero, ¿no? Entonces, lo que hace es, i que vale 0, sumale 1, el resultado es 1, y eso, asignarlo de vuelta a i. Quiere decir que i ahora pasa a valer 1. Si lo vuelvo a poner, i que ahora vale 1, sumale 1, ahora vale 2, y eso volverlo a poner en i. Quiere decir que ahora i vale 2. Si yo pongo un cout de i acá, tenemos que ver que nos va a mostrar 2 por pantalla. Entonces, cada vez que ponemos uno de estos, podemos ver que utiliza lo que tenía la variable, le suma 1 y después lo vuelve a guardar o pisar en la misma variable. Así que de alguna forma esto lo que termina haciendo es incrementar en 1 la variable, ¿sí? Es tan común hacer esto que hay una forma abreviada que es así. Si yo pongo i más más, lo que termina haciendo es lo mismo que está arriba, incrementarle 1 a la variable en cuestión y luego pisarla para que tome ese valor. Entonces ahora tendría que mostrarme 3. Ahora, si yo quiero que la variable incremente de un valor que es más que 1, la manera de hacerlo es poniendo i es igual a i, y acá en lugar de poner 1 le pongo lo que quiero que incremente. Por ejemplo, 7. Entonces, acá incremento 1, acá también, va a 3, más 7 que incrementa en este otro, ¿sí? Tendría que mostrarme 10. Entonces, de alguna manera, estas variables son variables enteras como cualquier otra, pero por el propósito que se suelen usar, estas se suelen llamar contador, esta otra también, ¿no? La de abajo también, esto también es un contador, y esto, como acumula de un valor distinto a 1, en lugar de llamar a contador, se le suele decir acumulador. Pero son variables a las cuales le cambiamos datos, no hay ninguna ciencia, ¿sí? Pero fíjense que es la manera de escribir cuando queremos que a una variable se le aumente el valor, se le puede restar también, así, o así como se pueden imaginar, y menos menos. Esto lo que hace es, en lugar de sumar de a 1, restar, ¿bien? Son las maneras de ir cambiando el valor que tiene una variable, tanto para arriba como para abajo, numéricamente, ¿sí? Entonces, dejo esto comentado también, por si les sirve. Sí. ¿Por qué daba 10? No entendí ¿Por bien. qué daba 10? Porque empieza en 0, acá suma 1. Acá suma 1. Esto, que es equivalente a lo de arriba, también hace que sume 1. Y Ahí acá está. estamos sumando, en lugar de a 1, de a 7. Sí, sí. No me daba por el i más más. Pensé que no sumaba nada. Suma 1. Ahí está. Bien. Gracias. Bueno. Y ahí pregunta Manu una cosita más. Así como esto es una forma abreviada de poner lo que está arriba, esto de acá también tiene una forma abreviada, pero ojo, no es así, porque esto lo que estoy haciendo es una asignación
y ahí le estoy asignando 7 positivo. Donde tengo que poner el más es a la izquierda del igual. Entonces, más igual, esto, es lo mismo que lo que está arriba. También es un acumulador y acumula sobre i de 7 en 7. O sea, aumenta en 7 el valor. Piensen que el más igual es un operador de asignación, que tiene C++ y tiene en otros lenguajes también. Pero sigue siendo un operador de asignación. Entonces, lo que está haciendo es sumarle y asignándoselos al mismo tiempo. Es equivalente a lo que está arriba. Vas a terminar haciendo lo mismo que está arriba, ¿sí? Bueno, entonces esto lo voy a comentar porque esto no tiene nada que ver con la resolución del ejercicio. Y sí lo del for para que quede. Y listo. Dejo de grabar. Nos vemos el próximo viernes.